Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, vamos a seguir la sesión de hoy con la siguiente parte que nos toca, que es saber a cuántas personas seleccionamos de la muestra. Hasta ahora a lo que nos habíamos dedicado era saber a quiénes. Recordad, cuando veíamos el muestreo aleatorio simple, teníamos un pedazo de listado de personas y de ese listado pues decíamos quiénes íbamos a tomar, ¿vale? Tanto aquí como aquí. ¿Vale? Con el muestreo aleatorio simple lo que hacíamos era que, bueno, números aleatorios nos dijesen realmente qué personas de ese listado íbamos a coger. Por ejemplo, un listado de 10.000 personas y necesitábamos un n o tamaño de la muestra de 300. Pues entonces generábamos 300 números aleatorios y si un número me decía que el 456, pues entonces me iba al listado, buscaba a la persona 456 y esa sería una persona elegida. En el muestreo sistemático hacíamos algo parecido, que era, pues tengo un pedazo de listado, ¿vale? Y lo que hago es calcular mediante una formulita el elemento pivote. Y aparte, o sea, tomaba de forma aleatoria, perdón, una personilla, un elemento pivote, y a partir de ahí calculaba con la fórmula un numerito que sumado a ese elemento pivote pues me daba el siguiente elemento a coger, ¿vale? Y así hasta que, por ejemplo, si necesitaba 300 personas, pues tendría que hacer esa suma 300 veces. Bien, acordaros de ese 300, es decir, si yo necesito 300, hasta ahora en los métodos que hemos utilizado ese número nos venía dado, es decir, ya se nos decía cuántos teníamos que seleccionar, pero era un dato dado de las prácticas que hemos hecho. Bien, ahora vamos a calcular cuántas personas tenemos que coger. Ahora sí vamos a calcular ese 300, que es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Cómo calcular ese numerito, es decir, cuántas personas tengo yo que coger para que mi estudio, los resultados de mi estudio sean representativos en la investigación, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a verlo para estos dos métodos primero y después para el estratificado los veremos en la siguiente sesión. Recordad que población finita, recordad que era aquella que tenía menos de 100.000 elementos y que una infinita era la que tenía más de 100.000, ¿vale? Bueno, 100.000 o más. Bien, eso por ahí. Entonces, para cada una hay una formulita a aplicar para calcular el número de personas que tenemos que coger, de personas, de establecimientos, de lo que vayamos a estudiar, ¿vale? Esto que vamos a ver sirve, repito, para el muestreo aleatorio simple, recordad lo que hacíamos con los números aleatorios, o para el muestreo sistemático, recordad lo que hacíamos pivotando, sumando al elemento. Entonces, vamos a calcular ese 300 con esta fórmula, vamos a calcular cuántas personas tengo que seleccionar. ¿A cuántos seleccionamos? Porque lo que hemos visto hasta ahora es a quiénes, con nombre y apellido, a quiénes seleccionábamos, ¿vale? Bien, entonces, estas son las fórmulas, tanto para poblaciones infinitas como para poblaciones finitas, y lo que voy a explicaros es cada parámetro de estas fórmulas, qué significa, ¿vale? Bien, bueno, vamos a ver, vamos a hablar de dos conceptos, nivel de confianza y error absoluto. Vamos a ver, cuando yo realizo una investigación y obtengo unos resultados, pues esos resultados tú puedes decir, oye, estos resultados son representativos o son extrapolables al total de la población. Pero en estadística se da un dato que es con este nivel de confianza, es decir, hay un 95%, esta investigación tiene un 95% de confianza, por ejemplo, de que los datos que hemos obtenido son extrapolables o son generalizables al resto de la población. Y hay otro concepto aquí muy único que es el de error absoluto. El error absoluto es un parámetro, es un numerito, un porcentaje que te dice qué variación, qué cantidad de error te estás tomando. Porque seamos sinceros, cuando se hace una investigación hay dos tipos de errores, que en eso no vamos a entrar mucho. Hay un error no muestral, que significa que si yo me equivoco entrevistando, pues es un error mío de investigación. Eso es el error no muestral y eso no se mide. Ahora, hay un error que es el error muestral, que es este de aquí. El error muestral no es más que, oye, yo hago esta investigación y cojo una serie de personas, pero esas personas no tienen que ajustarse al 100% de lo que es extrapolable a toda la población. Es decir, si yo tengo que a todos nos gusta el batido de fresa, o a que a una amplia mayoría le gusta el batido de fresa, claro que sí.
es un resultado aceptable, pero no a todo el mundo de los que hemos cogido, ni a todo el mundo de la población que queremos, digamos, explicar, tiene por qué gustarle el batido de fresa. Entonces, siempre existe un error. Ese dato nos vendrá dado en las prácticas, es decir, será un numerito que tendremos que colocar en estas fórmulas. Para aquellas personas que quieran profundizar, a partir de la página 181 del libro, dice cómo calcular ese error. No es más que aplicar una fórmula con los mismos parámetros que vamos a ver aquí hoy. No obstante, repito que no es necesario, porque siempre en nuestras prácticas nos vendrá ese error dado. Es decir, de tipo, oye, estamos investigando esto y quiero que con este nivel de error me den los resultados. Es decir, este error lo permito, ¿vale? Así es como se hacen las investigaciones, ¿vale? Bien, entonces, vamos a empezar con las fórmulas. La primera, la de poblaciones infinitas, y la de después la de poblaciones finitas, que es un poco más larga. Poblaciones infinitas, es decir, aquellas que tienen 100.000 o más personas, o establecimientos, o unidades de objeto de estudio. Bien, pues n, que es lo que estamos calculando, es decir, a cuántas personas tengo que coger, y luego viene aquí el error, que, repito, será un valor dado por las prácticas. Por ejemplo, en esta práctica quieren que cometamos, es permisible en esta investigación un error del 3%, ¿vale? Pues no hay que no hay que hacer más que 3 entre 100, que sería 0,003, y aquí elevarla al cuadrado. Bien, vamos a poner los conos de arriba. ¿Qué es la variable k? Vamos a ver, la variable k no es más que un numerito que puede ser 1, 2, 3, ¿vale? ¿Esto a qué obedece? Veréis, en estadística existen unas tablas según la distribución que estamos viendo, es decir, ahí cuando se estudian cositas, pues hay estudios que dicen que la población va a ser normal, que la población va a ser de una determinada forma, es decir, son tablas estadísticas. En estadística existen muchas tablas estas tablas son frutos de estudios y son números, ¿vale? Te dicen constantes de lo que tienes que aplicar, ¿vale? Entonces, para la mayoría de las investigaciones, lo que se estudia se ajusta a lo que es una distribución normal, es decir, es un estudio normal, vamos a dejarlo ahí. Entonces, como fruto de todos esos cálculos estadísticos que ya se han realizado a lo largo de toda la historia, pues lo que te dicen te dan unas constantes y te dicen, si usted quiere que sus datos tengan una fiabilidad del 95%, ponga k igual a 2. Es decir, mis resultados tienen un nivel de confianza del 95% por estudios estadísticos. Entonces, tengo que calcular aquí, aplicar aquí el numerito 2, es decir, sería 2 al cuadrado, ¿vale? Y esto es entre medio es por, ¿vale? Bien, entonces, k no es más que el nivel de confianza que se le exige no es más que un numerito que deriva del nivel de confianza que se le asigna a la investigación. Bien, P, ¿qué es P? P y Q son complementarios, es decir, si uno tiene más, el otro tiene menos, os lo explico. P no es más que el porcentaje de población que tiene la característica que yo voy a estudiar, ¿vale? Porque cuando estudiamos una población, pues unos tienen las características y otros no tienen las características que queremos estudiar. Entonces, P no es más que el porcentaje de la población que posee la característica de interés. En casos muy desfavorables, se asume teóricamente que en el caso más desfavorable, va a ser igual las personas que tengan la característica de las que no la tengan, es decir, 50-50, ¿vale? 50P, 50Q. Vamos a ver lo que sería, por lo tanto, Q. Q no es más que el contrario, es decir, el porcentaje de personas que no posee la característica estudiada, ¿vale? Entonces, con esto ya tendríamos todo lo que se aplica a esta fórmula. En esta, como veis, hay pues los mismos parámetros, simplemente que aquí este n es la población, ¿vale? Aquí se tendría que colocar la población. Si la población es de 140.000 personas, pues aquí se coloca 140.000, ¿vale? Bien, pues esto sería las formulitas para calcular el tamaño de la muestra cuando utilicemos el muestreo aleatorio simple y cuando utilicemos el muestreo sistemático. Bien, posterior a esto viene una serie de prácticas. Estas prácticas no las voy a solucionar,
¿de acuerdo? Seréis vosotros quien quiera que lo haga. Tampoco tenéis que entregármela, simplemente me la tiene que entregar el día que yo os he indicado en la página, me las tiene que entregar las personas que tengan dudas, ¿vale? Las personas que quieran hacerlo y que tengan dudas, ha de entregármelo. Pero no es obligatorio entregármelo, porque no las voy a valorar, no voy a poner nota. Así que dejo a cada cual, pues si quiere aprender o no quiere aprender, ¿vale? Bien, ¿y esto qué pasa? ¿Que no valoro las prácticas y demás? Sí, algunas las valoraré, esta no la voy a valorar, ¿de acuerdo? Pero os aconsejo que la hagáis, que me preguntéis las dudas, que he fijado un día en concreto, porque luego esto, evidentemente, habrá una prueba en la que se mida, pues, si habéis adquirido esta competencia, ¿vale? Este modo de hacer, ¿vale? Bien, para solucionarlas tenéis un ejercicio solucionado en la página 180 del manual recomendado. No sería más que sustituir números, no revisten cierta complejidad. Lo único que quiero que os quedéis de esto es que tengáis claro, corrijo lo de que no, que es lo único que quiero, no. Lo que quiero es que tengáis claro que lo que estamos calculando es el número de personas o establecimientos que tenemos que coger para la investigación. Y segundo, se aplican unas fórmulas y esas fórmulas te dan realmente las personas que quieres coger si quieres tener una confianza de la investigación, es decir, que los datos sean extrapolables, pues del un tanto por ciento, ¿vale? Bien, pues eso hasta aquí. ¿De acuerdo? En la próxima sesión nos ocuparemos de lo que es el siguiente, cómo calcular el tamaño de la muestra cuando hay estratos, ¿vale? Bien, pues eso hasta hoy. Un saludo.